Delphias Audiolibros presenta Firefight, la segunda novela de la serie Reckoners escrita por Brandon Sanderson. Cuarta parte. Capítulo 48. Miffy dije sosteniendo el walkie-talkie al oído mientras corría en la dirección que había tomado el profesor. ¿Este maldito aparato sigue funcionando? Sí, respondió. Muy inteligente eso de usar la cámara para mandarle un mensaje a tía. ¿Lo vio? Dijo Miffy con una alegría exuberante que contrastaba con la agonía que yo había sufrido unos instantes antes. Sí. Corrí por un puente. Oí el mensaje de tía al profesor. Eso podría hacerle abortar la misión. Improbable, pero posible. ¿Encontraste al profesor? Preguntó Miffy. ¿Qué pasó? Demasiado para explicarlo ahora, le contesté. Dicen que atacaron la supuesta base de Regalla, el edificio C del mapa de tía, y se encontraron a Obliteration brillando en su interior. Estoy seguro de que es una trampa. ¿A quién han encontrado? No es a Obliteration. ¿Qué? Val dijo que era él. Apareció aquí justo después de que yo apagase las luces, dijo Miffy. Por poco me da un ataque al corazón, pero no pareció verme escondida. En cualquier paso, no brillaba en absoluto, pero lo vi claramente. No sé qué encontró Val, pero no es Obliteration. Signo de exclamación abierta, chispas. Dije intentando ir más rápido. Entonces, ¿a dónde va el profesor? ¿A mí me lo preguntas? Dijo Miffy. Pienso en voz alta. Voy hacia ahí. ¿Puedes llegar? Es posible que me haga falta apoyo. Ya estoy en camino. Pero estoy muy lejos. ¿Alguna pista de Newton? Newton ha muerto, dije. Logré deducir su punto débil. Signo de exclamación abierta ala. Dijo Miffy. ¿Otro? La verdad es que nos haces quedar mal a los demás. Tío, yo ni siquiera podría dispararle a un enemigo impotente y desarmado que me cayese en el regazo. Llámame si ves a Obliteration, dije. Guardé la radio en su bolsita y está en el bolsillo del pantalón. Mi chaqueta había quedado destrozada, así que me la había quitado y la había dejado. Incluso los tejados estaban raídos y quemados por un lado. Peor aún, el espíritu estaba hecho una pena. Había perdido todos los cordones de un lado, por el otro apenas escupía al usarlo, así que no sabía cuánto tiempo podría sostenerme. Pasé una azotea. Vi que había mucha gente escondida en la selva de un edificio cercano. Miraban por las ventanas y se ocultaban entre la vegetación. Mi enfrentamiento con Regalla había sido más que evidente. Incluso los ociosos babilarianos sabían que era mejor resguardarse ante algo así. Confiando en mi recuerdo del mapa de tía, seguí avanzando por un puente especialmente desvencijado. Por desgracia, me quedaba camino antes de llegar a la base. Corrí no mucho rato hasta que el camino me llevó por una azotea extraña compuesta por una gran balconada cuadrangular que se prolongaba en el exterior y tenía una enorme estructura en medio. Allí tuve que pararme porque la gente había montado toldos bajo la balconada y el espacio de debajo estaba atestado de basura. Aquella gente no había estado lo bastante cerca de mi pelea como para tener miedo, así que disfrutaban, ociosos, de la noche, y me dejaron pasar de mala gana. Al acercarme al otro lado, un babilariano especialmente distraído me impedía el paso. Disculpe, dije, saltando por encima de una silla de jardín. Paso. No se apartó, pero sí se giró hacia mí. Solo entonces me di cuenta de que llevaba una larga gabardina, en la cara una perilla y gafas. Vi un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el abismo lo seguía. Se les dio potestad para matar con espada, hambre, epidemias y con las fieras salvajes, dijo Obliteration. Me detuve de golpe y cogí el rifle. Niega, susurró Obliteration, que esto sea el final del mundo. ¿Asesino de ángeles? No sé qué es, le repliqué, pero supongo que si Dios quisiese acabar con el mundo, lo haría con algo más de eficiencia. Juro que Obliteration sonrió, como si le gustase la puya. La escarcha comenzó a formar una costra a su alrededor a medida que él soltaba calor, pero disparé antes de que pudiese liberar el estallido de destrucción. Mientras yo todavía tenía el dedo en el gatillo, desapareció convertido en una imagen en explosión. Me volví y lo pillé teletransportándose a mi espalda. Puso cara de sorpresa cuando volví a dispararle. Al explotar su forma por segunda vez, me lancé por un lateral del edificio y envié la mano hacia abajo. Por suerte, el chorro del espíritu se activó y frenó mi caída. Así logré meterme en el edificio por una ventana rota, donde me oculté y me quedé inmóvil. En aquel momento no tenía tiempo para encargarme de Obliteration. Llegar hasta el profesor y el equipo era más importante. Antes de pasar a la siguiente idea, Obliteration apareció junto a mí. Releí una docena de veces el relato de Juan el Evangelista antes de destruir Houston, me dijo. Grité y le disparé. Desapareció y volvió a aparecer a mi lado. Me preguntaba cuál de los jinetes era yo, pero la respuesta resultó ser más sutil. Mi lectura era excesivamente literal. No existen 4 jinetes. Es una metáfora. Me miró directamente a los ojos. Nos han liberado, aquellos a los que destruimos, las espadas del mismísimo cielo. Somos el final. Le disparé, pero él descargó tal cantidad de calor que superó el campo de fuerza del profesor. Resoplé y la bala se fundió en el aire. Alcé los brazos mientras el suelo desaparecía, luego las paredes y a continuación la mitad de mi cuerpo. Durante un momento, yo no era. Luego la piel volvió a crecerme,
Los huesos se formaron de nuevo y mis pensamientos se activaron otra vez. Era como haberse saltado un segundo de tiempo, un momento. Me quedé respirando profundamente, sentado en el suelo ennegrecido. Obliteration me miraba con la cabeza inclinada y el ceño fruncido. Luego desapareció. Yo rodeí, antes de que volviese a aparecer. Me tiré por la ventana y activé el espiril roto para no caer al agua. Chispas. El calor había vaporizado el chorro de mano, junto con la mitad de mi cuerpo. Todavía me quedaba el rayo tractor, la pistola de Megan y el rifle, y, por suerte, al activarlo, el chorro único del pie funcionó. Pero a los pantalones les faltaba una pernera, y no había ni rastro de la mitad rota del espiril. Sin el chorro de mano no podía maniobrar. Me lancé calle abajo hacia otro edificio y entré por la ventana, casi toda ella rota, por lo que atravesarla me dejó cortes en la piel. Las heridas sanaron, pero no tan rápidamente como antes. Comprendí que a partir de aquel momento todo sería más peligroso. Cuando el profesor nos cedía poderes por medio de la chaqueta, desaparecían tras algunos impactos. Me había concedido una buena cantidad de capacidad de curación, pero daba la impresión de que me aproximaba al límite. Mal. Corrí por el edificio y salí a un pasillo. Respiré todo lo que pude apoyándome en la pared. Obliteration apareció junto a la ventana por la que había entrado. Lo vi, pero me oculté en el pasillo antes de que él me viese a mí. Abraham cogió la leña para el sacrificio, gritó Obliteration, y se la cargó a su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Sentí el sudor corriéndome por la cara cuando Obliteration salió al pasillo y me vio. Giré la esquina, para apartarme. ¿Por qué colaboras con Regalia?, grité apoyado contra la pared. Me felicitaste por destruir a Steelhead. Ella es igual o peor, y por eso algún día acabaré con ella. Es parte de nuestro acuerdo. Te traicionará. Probablemente, admitió Obliteration, pero me ha concedido conocimiento y poder. Ha tomado un fragmento de mi alma que sigue vivo sin mí, y de esa forma me he convertido en la simiente del final del mismísimo tiempo. Una pausa. No me advirtió de que había convencido al arcángel para concederte una porción de su gloria. No puedes matarme, dije, mirándolo por el pasillo. No hay razón para intentarlo. Sonrió y la escarcha recorrió el pasillo oscuro, acercándoseme como si fuesen dedos, y congeló un fruto que colgaba como si fuese una solitaria bombilla. Signo de exclamación abierta. Añadió Obliteration, creo que descubrirás que un hombre puede lograr, si lo intenta de veras, muchas cosas que se consideraban imposibles. Tenía que encargarme de él. Con rapidez, tomé una decisión inmediata y retiré el silenciador del arma. Luego giré la esquina y le disparé, lo que lo obligó a desaparecer. Lancé el rifle a una habitación lateral y corrí en la dirección opuesta. Un momento después pulsé el botón del control remoto para hacer que el rifle disparase. Corrí por el edificio hasta una ventana al otro lado y me oculté en un balcón. Me giré, me apoyé contra la pared y le di de nuevo al control remoto. Así disparaba un arma y con la otra mano sacaba del bolsillo la pistola de Megan. Llegaron maldiciones del interior. Obliteration debía haber dado con la pistola, pero no conmigo. Si pudiese salir de aquí. De pronto estaba junto a mí en el balcón y emitía una oleada de calor. Maldita sea. Apunté y le disparé con la pistola de Megan para hacerlo desaparecer. Así fue, pero me dejó con la piel calcinada. Apreté los dientes por el dolor. Como la curación cada vez era más lenta, tuve tiempo de sentir el dolor. Comprobé la pistola de Megan. Quedaban 2 balas. Lo que no podía entender es cómo daba conmigo. Había sucedido antes. Parecía que podía seguirme de alguna forma. ¿Tenía algún poder de visión? Como si teletransportaba para escapar y luego sabía dónde debía teletransportarse para dar conmigo. Y lo entendí. Me giré justo cuando Obliteration volvía a aparecer a mi lado. Aullaba citas de la Biblia y brillaba con todo su poder. No le disparé. Esta vez me agarré a él. Cuarta parte. Capítulo 49. Jamás lo hubiese logrado sin los poderes del profesor. El calor era increíble y amenazaba con carbonizarme. Pero la sorpresa de Obliteration me fue ventajosa, ya que pude levantar la pistola y dispararle a la cabeza. Se teletransportó. Me agarré con fuerza y me llevó con él. Apareció en una sala oscura y sin ventanas, y ahí desactivó automáticamente el calor. Lo hizo con rapidez, por lo que tenía que ser algo que había aprendido a hacer como un reflejo. Estaba claro que no podía destruir aquel lugar, estuviese donde estuviese. Me solté, pero le cogí las gafas y se las quité al caerme de espaldas. Obliteration lanzó una maldición. Su comportamiento, habitualmente tranquilo, se transformaba en furia al sentirse engañado. Retrocedí contra la pared en la sala oscura. No podía distinguir muchos detalles, aunque la verdad es que el dolor de las quemaduras me dificultaba prestar atención a nada más. Dejé caer la pistola, pero con la otra mano agarré con fuerza las gafas. Lo único que has conseguido, dijo acercándose a mí, es quedarte encerrado conmigo. ¿Cuáles son tus pesadillas, Obliteration? Los poderes de curación del profesor actuaban muy, pero que muy lentamente. Poco a poco iba recuperando la sensación en las manos, inicialmente en forma de cosquilleo y luego como pinchazos fuertes. Boqueé y parpadeé conteniendo el dolor.
Obliteration había dejado de acercarse. Bajó la espada hasta tocar el suelo con la punta. Y como preguntó, ¿sabes tú de mis pesadillas? Todos los épicos las sufren, respondí. Estaba muy lejos de estar seguro de eso, pero no perdía nada. Tus miedos te impulsan a actuar, Obliteration, y revelan tu punto débil. Sueño con ello porque es lo que algún día me matará, dijo en voz baja. ¿O es tu punto débil porque sueñas con él? Pregunté. Newton temía serlo bastante buena, probablemente por las expectativas de su familia. Soursfield temía las historias de sectas y el veneno que su abuela había intentado administrarle. Las dos sufrían pesadillas. El ángel de Dios me llamó en sueños, susurró Obliteration. Yo respondí, aquí estoy. Así que esa es la respuesta. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Cada vez me dolían más las manos. Intenté aguantarme, pero se me escapó un gemido. Lo cierto es que era un inválido. Obliteration vino corriendo a mi lado, se arrodilló, y me cogió por los hombros, que tenía desnudos y quemados. El dolor aumentó y grité. Gracias, susurró Obliteration, por el secreto. Dile a Regalia que le mando recuerdos. Me soltó, inclinó la cabeza ante mí, y explotó en un destello de luz y pedazos de cerámica. Parpadeé. Luego me encogí en el suelo y me estremecí. Chispas. Antes los poderes de curación actuaban con tal rapidez que la sensación había sido refrescante, como una brisa fresca. Pero en aquel momento actuaban con la velocidad de una gota de lluvia que descendiera por una lámina fría de vidrio. Me pareció que pasaba una eternidad sufriendo el dolor, pero puede que no fuesen más de 3 o 4 minutos. Finalmente la agonía se redujo y, gimiendo, me puse en pie. Cerré los puños. Las manos funcionaban, aunque me picaba la piel como si hubiese sufrido una buena quemadura de sol. No parecía que fuera a pasarse. Ya no disfrutaba de la bendición del profesor. Avancé y golpeé algo con el pie. La espada de Obliteration. La recogí, pero de la pistola de Megan solo quedaba el metal fundido. Iba a matarme por haberla perdido. Estaba claro que Obliteration tenía el suficiente control de sus poderes como para no fundir aquellos objetos que quería intactos. Cogí la espada y fui recorriendo la pequeña sala oscura hasta la puerta. La abrí. Al otro lado había una estrecha escalera de madera, enmarcada por pasamanos a ambos lados. Por la poca luz supe que había estado en una pequeña zona de suministro. Toda mi ropa había quedado prácticamente vaporizada. Solo conservaba el colgante de Abraham, que todavía llevaba al cuello, aunque un lado de la cadena estaba fundido. Me lo quité, preocupado de que la cadena fundida pudiera romperse. Encontré algo de tela que daba la impresión de haber sido una cortina y me la puse alrededor. Con la espada en una mano y el colgante en la otra, subí lentamente las escaleras, escalón a escalón. Al subir la luz fue aumentando y comencé a percibir la extraña decoración de las paredes. ¿Pósteres? Sí, pósteres. Muy antiguos, de los tiempos anteriores a Calamity, de colores vivos y brillantes. Mujeres con faldas amplias, jerseys que dejaban un hombro al descubierto. León sobre negro. Se habían deteriorado con el tiempo, pero estaba claro que en su día los habían colgado con meticulosidad. Me detuve junto a uno en la escalera silenciosa. Había un par de manos que sostenían una fruta brillante y, justo debajo, el nombre de una banda. ¿Dónde estaba? Miré la luz en lo alto de la escalera, sudando. Seguí subiendo hasta llegar al alto y a la puerta con una cadena al lado. La puerta estaba entreabierta. La abrí más y pude ver un pequeño y elegante dormitorio decorado, al igual que la escalera, con pósteres en las paredes que proclamaban una vida urbana de fantasía. Había 2 camas como de hospital, fuera de lugar, con estructuras de acero y sábanas de un blanco asiático. En una había un hombre de unos 30 o 40 años dormido, conectado con todo tipo de tubos y cables. En la otra estaba una mujer pequeña, marchita, con una bañera de agua al lado. Otra mujer, vestida con ropa de hospital, vigilaba a los pacientes. La doctora me miró en cuanto entré y se sorprendió un poco. A continuación se fue por donde yo había venido. El único sonido era el que surgía de los monitores cardíacos. Avancé, vacilante, sintiendo algo extraño e irreal. La mujer mayor, que era claramente Regalia, estaba despierta y miraba a un punto de la pared. Al entrar vi que había 3 grandes pantallas de televisión. En la central se veía al profesor, a Valia Excel en el interior de una estancia que relucía con tanto brillo que apenas podía distinguir sus caras. Así que dijo Regalia, has dado conmigo. Miré a un lado. En la bañera había aparecido una figura de Regalia tal como la conocía. Miré a la mujer de la cama. Era mucho mayor que su proyección y tenía un aspecto mucho más decrépito. La verdadera Regalia respiraba con ayuda de un aparato y no dijo nada. ¿Cómo has llegado aquí?, preguntó la proyección. Obliteration, contesté tranquilamente. En cuanto me ocultaba, me localizaba con demasiada facilidad. Comprendí que se teletransportaba a algún lugar y parecía razonable que viniese a tu lado y recibiese instrucciones de a dónde tenía que ir. Él no podía ver lo que sucedía en la ciudad, pero tú sí, al menos, todos los lugares con agua, añadí, mirando las pantallas de televisión. Era evidente que servían para vigilar otros lugares. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba ocurriendo en la habitación donde se hallaban el profesor, Valia Excel? Volví a mirar a Regalia.
Es una frustración que todavía envejezcamos, dijo. ¿Qué sentido tienen los poderes divinos si el cuerpo acaba fallando? Agitó la cabeza como si ella misma se diese asco. Me moví lentamente por la habitación, pensando qué hacer a continuación. La había atrapado. ¿No era así? Claro está, tenía la bañera de agua, así que no estaba totalmente indefensa. Me detuve junto a la otra cama, la ocupada por el hombre al que no reconocía. Lo miré y vi que tenía un chal como de niño alrededor de los hombros, con árboles de fantasía y frutos brillantes. ¿Downslide? Le pregunté a Regalia. No entiendo que Calamity eligiese concederle poderes a un hombre en coma, dijo Regalia. A veces no encuentro sentido a las decisiones del ángel de la destrucción. Entonces, ¿lleva así mucho tiempo? Desde la infancia, contestó Regalia. Gracias a sus poderes en ocasiones parece consciente del mundo que lo rodea. El resto del tiempo lo pasa soñando, atrapado para siempre en su infancia de hace unos 30 años. Y esta ciudad se convirtió en su sueño, comprendí. Una ciudad de colores vivos, pinturas caprichosas, de calor perpetuo y de jardines en el interior de los edificios. La fantasía de un niño. Pensé deprisa, intentando encajar las piezas. ¿Por qué? ¿Qué significaba? ¿Y cómo podría detener a Regalia? Tenía que hacerlo. Miré a aquella figura envejecida, tan frágil. Apenas parecía estar viva. Te mueres. Una suposición. Cáncer, admitió la proyección de Regalia. Me quedan unas semanas, con suerte. Entonces, ¿por qué te preocupa el profesor? Pregunté confundido. Si sabes que vas a morir, ¿para qué tomarse tanto trabajo para matarlo? Regalia no respondió. Mientras su cuerpo real carraspeó, la proyección cruzó los brazos frente a sí misma y contempló la pantalla central. El profesor avanzaba hacia la luz ardiente. Él también llevaba una espada, una de las que se había creado para sí mismo empleando su poder tensor, y se había atrevido a reírse de Obliteration por llevar espada. Avanzó hacia la luz con una mano delante, como si luchase contra un flujo potente. ¿Qué debía hacer yo? A Regalia no parecía importarle mi presencia. Chispas, probablemente no le importase si la mataba o no. Ya estaba prácticamente muerta. ¿Podría amenazarla, obligarla, de alguna forma, a no hacerle daño al profesor? La idea no solo me causaba náuseas, sino que al mirar al cuerpo frágil dudaba que pudiese ni tocarla sin provocar un desenlace irreversible. La pantalla se oscureció de pronto. La verdadera Regalia tocaba algo en el apoyabrazos, algún control. Oscureció la pantalla y añadió algún filtro para reducir el resplandor. Me permitió ver lo que el profesor no podía percibir con el brillo de la habitación en la que se encontraba. La fuente del resplandor no era una persona, como yo había sospechado. Era una caja de la que salían cables. ¿Qué era aquello? Estaba tan confundido que me limité a mirar a la pantalla. ¿Sabías qué dijo la proyección de Regalia? ¿Jonathan no es tan único como él supone? Sí, puede ceder sus poderes, pero, en las condiciones adecuadas, todo épico puede hacerlo. No hace falta más que un poco de ADN y la maquinaria adecuada. Le sacaron algo, había dicho Downslide. Obliteration, con un vendaje. Un poco de ADN y la maquinaria adecuada. Sentí un horror creciente. Creaste una máquina para replicar los poderes de Obliteration, como el Spiril, solo que capaz de hacer volar ciudades. Usaste a un épico para crear una bomba. He estado experimentando con ello, dijo la proyección de Regalia con los brazos cruzados. A veces el ángel del apocalipsis resulta tan poco razonable. Necesitaba mis propios métodos para transferir poderes. En la pantalla, el profesor había llegado al dispositivo. Lo tocó y retiró la mano confundido. Yo apenas podía distinguir a Valiexel a su espalda, que se protegían los ojos con las manos. Por favor, dije mirando a Regalia. Avancé hacia ella con la espada. No le hagas daño. Era tu amigo, Abigail. Sigues hablando como si yo quisiera matar a Jonathan, dijo Regalia. Una suposición horrible. La verdadera le dio un botón. La bomba estalló en la pantalla de televisión. Fue como una flor abriéndose, una oleada de energía destructiva tan potente que podría destruir toda Babilar. La vi florecer, extenderse y detenerse. El profesor estaba de pie, con las manos extendidas, como si sostuviese una bestia enorme. No era más que una silueta contra la luz roja. Justo en el centro de la habitación apareció un sol y él lo sostuvo. Lo sostuvo con tal tensión en el cuerpo que me pareció verlo tensarse, esforzándose por sostenerlo todo, por no dejar escapar nada. Tanto poder. Parecía que la bomba llevaba mucho tiempo cargándose. Hacía semanas que Regalia podría haberle dado al gatillo y haber vaporizado Babilar. El profesor aulló, con un grito animal y terrible, pero contuvo la energía, y luego creó algo enorme. Un escudo de un radiante azul que rompió el techo de la habitación como con dos manos y creó una columna de fuego hacia el cielo. Dejó escapar la energía y la mandó, inofensiva, hacia el aire. Yo, con creciente horror, sabía que no sería suficiente. Sí, podría salvar la ciudad, pero aún así no sería suficiente. La corrupción crecía a la par que la cantidad de energía diseminada. Incluso si yo tenía razón y él podía controlarla en pequeñas cantidades,
Nunca podría controlar tal volumen de una vez. El profesor usó sus poderes como yo no le había visto usarlos nunca, al nivel de Steelhead cuando había transformado Chicago Nova en metal. Era un acto de preservación inhumana, la prueba de que estábamos ante un héroe. Pero era también una condena. Ya había estado antes al borde. Ahora aquello. Demasiado, susurré. En exceso. Profesor. No atraje a Jonathan para matarlo. Niña, susurró Regalia a mi espalda. Lo hice porque necesito un heredero. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.